Sin duda, uno de los grandes retos de la época que nos ha tocado vivir es abordar las causas, consecuencias y efectos de los flujos migratorios. Sin embargo, cuando generaciones venideras reparen en nuestros actos, a pesar de honrosas excepciones, no parece que vayamos a estar a la altura. Una de las tantas concreciones por las que hago tal afirmación son las denominadas devoluciones en caliente o devoluciones sumarias que tienen lugar en la frontera de Ceuta y de Melilla por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español, donde sin ningún tipo de audiencia, asistencia letrada o intérpretes y sin control judicial a dicha actuación, los migrantes son interceptados y devueltos a las autoridades marroquíes. Por vez primera, el pasado 13 de febrero de 2020, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció respaldando tales prácticas y contradiciendo así un pronunciamiento previo de la sección tercera de este mismo tribunal. El objetivo de mi intervención es precisamente refutar los principales argumentos que son esgrimidos en dicha sentencia. Con tal propósito comenzaré describiendo someramente los hechos que se enjuician, hechos acaecidos el 13 de agosto de 2014 y que conciernen a dos personas, un ciudadano maliense y un segundo costamarfileño, los cuales saltaron parte del dispositivo fronterizo existente en la ciudad autónoma de Melilla. Dicho dispositivo consistía en ese momento en dos vallas de 6 metros de altura y otra más de 3 metros coronada por concertinas con cuchillas cortantes. Tras lograr acceder a la valla más interna, permanecieron en ese punto durante unas horas, hasta que con la ayuda de la Guardia Civil descendieron, fueron detenidos, esposados y enviados a las autoridades marroquíes, sin posibilidad alguna de explicar sus circunstancias personales, sin ser asistidos por abogados o intérpretes y sin ningún procedimiento de identificación individualizado. En Marruecos no se les proporcionó la asistencia sanitaria solicitada y fueron trasladados a Fez, donde se les abandonó a su suerte. La importancia de dicho asunto se ve reflejada en las terceras partes intervinientes, tanto estatales, Gobierno de Francia, Italia y Bélgica, como no estatales. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Amnistía Internacional, entre otros. Pasando al análisis de la jurisdicción que realiza el tribunal, a diferencia de la sección tercera, la Gran Sala sí determinó que las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla se encuentran en territorio español. Por su parte, a propósito de la excepción de jurisdicción alegada por el Estado español, el tribunal sostuvo que no existía ninguna circunstancia excepcional que respaldase tal posición, pues como se deriva de las pruebas aportadas, sus fuerzas y cuerpos de seguridad estaban ejerciendo plena autoridad sobre esa parte del territorio. De hecho, la Gran Sala va más allá y nos recuerda que la especial naturaleza de un contexto de migraciones no puede justificar una ficción jurídica que excluya de los derechos garantizados por el Convenio Europeo a todas las personas que estén bajo la jurisdicción del Estado a través de sus agentes, ya se encuentren estos en territorio estatal o fuera de él. En cuanto a las cuestiones de fondo, una vez reconocido por la Gran Sala su jurisdicción para conocer del asunto, el tribunal entra a valorar si ha tenido lugar un supuesto de expulsión colectiva y si se ha producido una violación del derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional. Es decir, entra a valorar el artículo 4 del Protocolo cuarto del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 13 de este mismo convenio. A propósito de las expulsiones colectivas, la Gran Sala recuerda que el término expulsión ha de ser entendido de una manera amplia, con independencia de la situación de legalidad de la persona concernida, y no siendo lo determinante el número de personas expulsadas, sino el hecho de que al llevarse a cabo no se haya procedido a realizar un examen objetivo y razonable de las circunstancias particulares de cada miembro que compone el grupo. No obstante, dicho esto, el tribunal incorpora uno de los dos elementos más cuestionables de su pronunciamiento, cual es el centrar su valoración sobre la actuación de los demandantes y no en la de los agentes del Estado. Al respecto, la Gran Sala subraya que los demandantes eran miembros de un grupo numeroso que había intentado, mediante un método planeado, cruzar la frontera española de forma no autorizada, poniendo en peligro la seguridad pública. Sin embargo, más allá de la extrema cautela que debemos tener
en revertir los principios sobre los que se asienta el derecho internacional de los derechos humanos, y en concreto el principio de interpretación más favorable, al sustentar este pronunciamiento encontramos además dos imprecisiones de gran significación. En primer lugar, el tribunal justifica su posición argumental sosteniendo que sobre la base de una línea jurisprudencial consolidada por la propia Corte, la conducta del demandante es un factor relevante para determinar la protección otorgada por el artículo 4 del Protocolo cuarto del Convenio. No obstante, los dos precedentes citados por el tribunal para defender tal postura en modo alguno pueden ser equiparados con el presente caso. Así pues, en el asunto Bericha-Yagilti contra la antigua República Yugoslava de Macedonia, la Corte sostuvo que el tratamiento conjunto de las solicitudes de asilo era debido a la propia conducta de los demandantes, quienes habían presentado tales solicitudes conjuntamente. Por su parte, en el asunto Dritsas y otros contra Italia, el demandante se negó al requerimiento de presentar su documento de identidad y debido a ello fue expulsado sin ser identificado individualmente. Por tanto, en sendos casos nos encontramos al menos ante un primer intento de las autoridades gubernamentales de valorar las circunstancias particulares de los migrantes. Sin embargo, en el presente asunto, los demandantes fueron expulsados y trasladados ipso facto a las autoridades marroquíes, sin la más mínima intención de realizar el examen individualizado requerido. Por ende, nos situamos ante una nueva consideración expansiva de la conducta del interesado, que se traduce en una limitación de sus derechos y que la Corte justifica en una línea jurisprudencial que no resulta aplicable al caso en cuestión. En segundo lugar, la Gran Sala no examina la intención de los demandantes de poner en peligro la seguridad pública, simplemente la presume. Asimismo, ninguna prueba fue aportada al procedimiento que evidencie que bien los demandantes de manera individualizada, bien las restantes personas que saltaron la valla, cometieron actos violentos ese día. Junto a la conducta del interesado, la Gran Sala centra su valoración en otro de los elementos más cuestionables de la sentencia, el mantener que los demandantes contaban con vías legales de acceso a España disponibles y efectivas. Al respecto, el tribunal alude a dos vías. Una primera vía sería la solicitud de protección internacional en embajadas y consulados españoles en terceros países o bien en las oficinas de asilo de los puestos fronterizos habilitados al efecto, citándose en particular el puesto fronterizo de Benianzar. Como segunda vía, se alude a solicitar visados humanitarios también en embajadas y consulados españoles. No obstante, como así defendieron terceras partes intervinientes en el proceso, en la práctica, ninguna de tales vías han de considerarse como efectivas. Comenzando por la opción de Benianzar, atendiendo a informes independientes aportados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, las autoridades marroquíes sistemáticamente y a través de una práctica discriminatoria han impedido a personas subsaharianas acudir a tales oficinas de asilo. Los datos así lo corroboran. De 2014 a 2017, solo dos personas subsaharianas presentaron solicitudes de protección internacional en la oficina de Melilla. Ante esta irrefutabilidad, el tribunal justifica su pronunciamiento manteniendo que en todo caso tal conducta es atribuible exclusivamente a Marruecos y no a España, obviando de facto el modelo conjunto de gestión de la inmigración entre ambos estados, y de iure sorteando la oportuna aplicación del artículo 16 del proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, precepto que recepciona normativa constitucionaria. Por su parte, en relación con las otras opciones referidas, solicitudes de asilo y visados humanitarios, tampoco se puede mantener la existencia en 2014 de cauces efectivos al respecto. Como ejemplo, basta recordar, como reconoce el propio tribunal, que en el periodo 2014 a 2018 solo 9 solicitudes de asilo fueron presentadas en la Embajada Española de Rabat, todas ellas por ciudadanos marroquíes y sin llegar a especificarse si tales solicitudes fueron concedidas o siquiera examinadas. Especialmente evidente es la ineficacia en relación a los visados humanitarios, pues como señala el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, los embajadores tienen un poder discrecional de expedir tales visados bajo ciertas circunstancias, que básicamente se vienen a concretar en supuestos de reunificación familiar de personas a las que previamente se les había concedido el estatus de refugiado.
Por ende, cuanto menos resulta extraño que alejándose de la posición tradicionalmente adoptada por la Gran Sala, donde en los supuestos de contradicción entre los hechos alegados por las partes tiende a primar los informes de terceros independientes, en este caso el tribunal los desdeña y los considera simple alegaciones genéricas. Visto el análisis de las expulsiones colectivas, en lo que respecta al otro de los derechos en cuestión, la posibilidad de ejercer un recurso efectivo reconocido en el artículo 13 del Convenio Europeo, el Tribunal vuelve a reiterar que en tanto no cabe lugar a un supuesto de expulsión colectiva, pues los demandantes pertenecían a un grupo más numeroso que había intentado, mediante un método planeado, cruzar la frontera española de forma no autorizada, por este mismo motivo, el Estado español tampoco puede ser considerado responsable por no proporcionar un recurso efectivo. Por ende, del análisis llevado a cabo en este estudio, podemos extraer al menos las siguientes conclusiones. El pronunciamiento de la Gran Sala, diametralmente opuesto a aquel adoptado por la sección tercera hace 3 años, se cimienta sobre dos presupuestos más que cuestionables. En primer lugar, cambiar el foco de la actuación compulsiva del Estado a la actuación de los demandantes, torsionando los principios sobre los que se asientan los derechos humanos y sin más solidez argumental que alegar una línea jurisprudencial la cual ni tan siquiera existe. En segundo lugar, justificar la existencia de vías suficientes de entrada legal en España cuando organismos de Naciones Unidas y ONGs especializadas en la materia evidencian lo contrario. Ante lo expuesto, cabe preguntarse dónde quedan relegados esos valores comunes europeos que tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea aspiran a defender y promover. Porque no olvidemos, como queda evidenciado con el apoyo expreso de Italia, Francia y Bélgica a los argumentos expuestos por España, que detrás de este caso lo que está en juego es la salvaguarda del sistema de control común de fronteras europeo. Un sistema que para que sea respetuoso con el derecho internacional de los derechos humanos se requiere tanto una inequívoca voluntad política como económica. Mientras tanto, no estaremos a la altura del mayor drama humano desde la Segunda Guerra Mundial.